al seminario formalmente con esta conferencia de ingreso, con un tema que pues, es especialmente interesante, que es la muerte en Paul Ricoeur. Y voy a dar algunos datos muy breves, unas cuantas notas sobre su currícula para que tengamos poco idea, quienes no la conocen, de quién es ella. Es investigadora postdoctoral en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Filosofía e Historia de la Medicina, con la asesoría del doctor Carlos Viesca, quien no está hoy aquí presente porque anda en un congreso en Vale. España. Es doctora en filosofía por la UNAM. Ha sido representante de México para Herder España, escribiendo sobre filosofía en su portal de divulgación. Fue autora de una columna sobre divulgación de la filosofía en Laberinto Milenio Nacional, de 23 a 24, docente de licenciatura en la Universidad Iberoamericana Puebla, donde impartía el seminario de filosofía contemporánea. De 21 a 24, ha sido docente en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México. De 22 a 24, docente en la especialidad en Derecho Sanitario del Instituto de la Dirección para Profesionales en Salud, SC Dalinde, en el Centro Médico Ciudad de México. En 2014 fue docente de Historia y Filosofía de la Educación para la maestría en Ciencias Educativas con enfoque universitario en la Universidad Regional del Sureste, en Oaxaca. También ha sido docente del curso de formación humanista hacia una filosofía práctica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en el curso de formación humanista, desarrollo profesional y humanismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Como vemos, pues se ha dedicado fundamentalmente a la docencia y a la investigación en filosofía. Por, seguramente vamos a tener el gusto de tener una muy interesante ponencia porque el tema creo que es muy atractivo y el personaje que ha elegido Paul Ricoeur es también uno de los filósofos más interesantes, especialmente hablando de bioética. Doctora, pues todo suyo, adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi presentación, más bien mi ponencia para ir leyendo. Ya está. A mí me interesa mucho, una parte de la bioética que me interesa mucho es lo relacionado al tema pues, de la muerte, sobre todo en el asunto de cuando los pacientes están pues sí, en un episodio crítico terminal, ¿no? El asunto de los cuidados paliativos es algo que me ha interesado mucho y pues sí, también el asunto de la eutanasia. Como sabemos, en México y en un montón de partes del mundo la eutanasia no es legal todavía. Entonces, y por la condición católica cristiana que hay, la tradición católico-cristiana que hay en nuestro país, pues creo que también es importante reflexionar sobre cómo podría o cuál sería como la sugerencia, ¿no? Existencial bioética en el cual la muerte perdón, en el cual el pensamiento en estado terminal, ¿no? O el pensamiento en cuidados paliativos, perdón, el paciente en estado terminal o el paciente que ya está en un tema de cuidados paliativos, pues puede vivir, ¿no? Porque yo sé, y bueno, a mí me tocó vivirlo, que muchos de nuestros enfermos no ni siquiera están de acuerdo con la eutanasia, ¿no? Y aparte no es legal todavía, entonces esto complejiza las cosas. Y entonces un poco Riquet se pregunta por ese enfermo, ¿no? Que está en agonía. Y bueno, es lo que les voy a leer ahorita. Inicio con un fragmento de uno de los poemas más importantes de la Edad Media, que es el poeta de Bohemia, y es la plática entre un campesino que acaba de perder a su esposa, que se llama Margarita, y la muerte, ¿no? Y al final, pues él está muy enojado con la vida, porque pues le han arrebatado lo que más ha querido, y entonces la muerte le dice una frase muy interesante, que es apenas un hombre viene a la vida, otros lo traducen como apenas un hombre ha nacido, ya es bastante viejo para morir, ¿no?
Entonces, pues es como esta inminencia constante, enseña este poema de la inminencia constante de la muerte y de la urgencia por finalmente afirmar el instante, ¿no? Y afirmarle incluso la vida, perdón, no la muerte, afirmar la vida, incluso cuando uno está pues en un estado crítico, si es que quiere hacer eso. Ay, perdón. ¿Sí se ve el texto? Muy bien. No, Sí, no. doctora. A ver, ahorita ya me perdí. Mi pantalla. Ahí está. Yo creo que si le da abajo en el Ajá, librito, en la sí, línea de abajo, ya se ve bien, ¿va? sí. Sí. Bueno, me voy a saltar este poema, que es un poema de Villarrutia, donde habla acerca de la nada y la muerte. Meditar sobre el fenómeno de la muerte no es tarea simple, no lo es porque supera cualquier posibilidad empírica de experimentarla desde la primera persona. Yo muero y el silencio acontece. El muerto, mudo, nunca dará razón de su proceso. La muerte propia no se puede sentir en carne propia. De ella solo se pueden hacer suposiciones, pero nunca tener certezas, mucho menos evidencias. La vida puede ser y no el único paraje de- desde el cual, pues, desde el cual se puede hablar sobre ella, pero siempre será sobre la muerte ajena. La muerte es la imposibilidad de seguir construyendo historias compartidas, de formar parte y existir en la vida de otros. La muerte, se dice, nos impedirá volver a sentir, nos borrará de la fotografía familiar, de dormir abrazados de quien amamos. La proyección futura de la imposibilidad de ser con otros, de que nuestra historia tenga punto final en la vida de los demás, de no volver a ser nombrados, esa idea de volvernos invisible para quien nos importa, nos tortura en vida. Alrededor de 1996, Simone Riquet se encontraba muy enferma. Simone fue la compañera de uno de los más prolíficos pensadores del siglo pasado, el filósofo francés Paul Ricoeur. A partir de esta experiencia dolorosa, de la enfermedad y del posterior fallecimiento de su mujer y también de su hijo, el filósofo francés intentó sublimar la tristeza, potenciando los esfuerzos y motivos para seguir viviendo. Necesitaba multiplicar los encuentros, los viajes, los plazos puestos a su trabajo, al mismo tiempo que comenzó una reflexión amplia de lo que significaba la muerte desde una perspectiva existencial y ética. Pensar la muerte sería un homenaje a la esposa fallecida y también le daría la posibilidad de comprender y prepararse para afrontar su propio fin. Pero como toda vida, los fragmentos de Reca quedaron inconclusos y solo fueron publicados póstumamente bajo el nombre de Vivo hasta la muerte, que está editado en el Fondo de Cultura en español. A pesar de lo provisional que pueda resultar dicha obra, en ella se logra encontrar un sentido unitario que devela una reflexión estrictamente filosófica y ética sobre el asunto. De este pequeño opúsculo es del que vengo a hablarles ahora. Quisiera, en primer lugar, analizar la postura rickeriana acerca de la muerte y su nexo con la propia imaginación que tiene a la experiencia nihilista. Esto es como negación y miedo a la existencia de la hora, para en un segundo momento develar la exigencia ética y bioética que el moribundo o el paciente de cuidados paliativos, desde la perspectiva de Riquet, podría ejemplificar hacia sus cuidadores. Es muy interesante cómo Riquet habla digo, a mí es un poco también polémico. O sea, él hace una ética del enfermo. O sea, cómo es que el enfermo en estado terminal tiene que también comportarse o cómo puede ser un ejemplo para sus cuidadores. Y también habla de los cuidadores, pero esto es algo que yo no había pensado nunca, ¿no? Como nosotros si estamos en esta situación de una enfermedad crónico-degenerativa o de estar como en nuestros últimos momentos, como qué actitud podríamos afrontarnos ante la vida y también para ser como un ejemplo y no un tanto un peso para los cuidadores. Este, sí. Lo anterior, con el objetivo de sugerir una bioética existencial que resignifique el compromiso con la vida y solo con la vida misma, incluso en los momentos más críticos de los cuidados paliativos, misma que Riquet sugiere en sus escritos póstumos. Esto fue publicado póstumamente. Bueno, pues Paul Ricoeur pensó en el tema de la muerte desde sus obras tempranas, no es que lo haya pensado en este breve ensayo de Vivo hasta la muerte, sino desde el tomo primero, que es su gran obra y su obra más eh, jovial, por decirlo así, Filosofía de la Voluntad,
se lee la preocupación por lo que el filósofo llamó la negatividad abierta o la conciencia del tiempo de vida, o con la conciencia de la temporalidad. Este escribe, denuncia, cito, al tiempo como el reverso del crecimiento. No viene luego del crecimiento, es la sombra que lo acompaña. Crecer es envejecer. El envejecimiento es la tonalidad menor, la tristeza de la duración. De ahí que el envejecimiento en muchas ocasiones sea la etapa, para muchos, de la negación en su aguijón, o mejor dicho, en la cual el veneno de la angustia ponzoña la vida de quien toca. Bajo este modo de considerar la temporalidad o esta posibilidad, porque puede ser otra, o sea, esta es una de las tantas posibilidades en la cual uno puede vivir su vejez, desde una actitud nihilista y temerosa de cualquier futuro inminente, si hay un fondo abismal, dice Riquet, un espacio anunciado por el sufrimiento. Riquet considera que esta experiencia negativa de la muerte está guiada por la imaginación y sustentada por la creencia, más nunca por la experiencia propia del yo muerto. El filósofo reconoce que no es lo mismo la necesidad de no ser que la realidad de la contingencia de todo individuo. Habla Riquet. Mi organización me habla de sufrimiento, mi crecimiento de envejecimiento. ¿De qué nada me habla mi nacimiento? Y es muy interesante cómo le da como esta lógica de reversa para decir, es que pues en realidad la muerte no puede ser experimentada, más que como muerte ajena, pero aún así no puede ser experimentada en carne propia. Es solo una creencia, es una imagen que tenemos del otro. ¿De qué nada me habla mi nacimiento? De la nada de la muerte está uno tentado a responder en virtud de un fácil juego de contrarios. Sin embargo, dice Riquet, esa esperada vinculación se sustrae a dificultades extremas. Si el nacimiento debe revelar alguna negación, ¿no sería acaso ella esa nada del origen a partir del cual procede la existencia, la ex nihilo de la existencia? En efecto, el nacimiento no parece tener que anunciar otra falta para la conciencia que la de haber venido una vez al mundo y así haber pasado de la nada a hacer algo. Entonces, ¿por qué si la nada pasada, la nada antes del nacimiento, porque no había nada, que no constituye un pensamiento consistente ni pesimista o certero, ¿por qué habría de tenerlo el lapso vital? ¿Por qué la vida habría de necesariamente anunciar una falta, una exigencia post-mortem? ¿Por qué pensar, dice Ricard, en lo que se podría hacer o no ser después de la vida hasta caer en la abrumadora conclusión de lo incognoscible? Creo que tiene algo de sentido. Escribe Riquelcito. Nos encontramos así en la raíz de los pensamientos inquietantes. Tales pensamientos son por sí mismos ilusorios, pues siempre hablo a partir de una condición dada, de una situación de hecho, pero dicha situación se da con el carácter de la contingencia, es decir, con el carácter de lo que habría podido no ser. Sin embargo, esos pensamientos no llevan a una condición ni siquiera lógica ni demostrable, porque, si cito a Riquet, si la negación implicada por la necesidad de haber nacido es la no necesidad de ser, sinónimo de la contingencia, no es pues necesario en principio recurrir al sentimiento, o mejor dicho, la experiencia encarnada de la muerte para dar cuenta de ella, lo cual por supuesto es imposible. Es así como desde la década de los 50, esto lo escribió en los 50, y el ensayo breve de Vivo hasta la muerte se publica en 1900, pero empieza a ser pensado en 1996 más o menos. Es así como desde la década de los 50 el joven Riquet inició una reflexión crítica de la concepción clásica de la muerte, y metafísica y nihilista, una que sería diametralmente opuesta a la expectativa de una existencia post-mortem, pensada por la metafísica platónico-cristiana, asimismo que se distanciaría de la proyección heideggeriana del del ser para la muerte. Heidegger sugería adelantarse siempre a la posibilidad más irrevocable de la angustia ante la propia muerte, para entonces poder configurarse a sí mismo una existencia auténtica, una que siempre estuviera condicionada por la amenaza inminente del fin. Riquet no quiere darnos una versión heideggeriana de la muerte, tampoco una versión platónico-cristiana, ¿no? De estar siempre sufriendo la vida y entonces como comportándose y tratando de negar todos los placeres de la vida para entonces gozar de una existencia post-mortem. Eso no quiere Riquet, pero tampoco quiere confirmar o afirmar la teoría del Seismuto de Heideggeriana, en la cual para Heidegger como que lo que da sentido en algún sentido a la vida, ¿no? O lo que hace que nosotros nos pongamos las pilas es que siempre tenemos que considerar como que podemos morirnos mañana y entonces pues hay que pensar todo el tiempo en eso y angustiarnos y entonces pues así mismo como ser un proyecto
existencial que valga la pena, pero siempre sin dejar de considerar esa inminencia, ¿no? De la muerte. Riquet tampoco quiere eso, dice, es que eso es tonto, es como una filosofía del velorio, ¿no? Para Riquet no es necesario esforzarse por morar en el imaginario post-mortem, ni tampoco en la consideración presente de nuestra inminente mortandad, que no es ahora. Para el filósofo francés, el imperativo existencial es claro, hay que vivir hasta la muerte, y esa necesidad de pensar lo que podría o habría podido no ser, cito, no tiene nada de racional, es irracional y por así decirlo repulsiva. O sea, lo que él dice es que es como absurdo estar pensando todo el tiempo, ¿no? Que me voy a morir y entonces a partir de esa afirmación darle sentido a mi vida, ¿no? Él dice, no, es que no hay necesidad de eso. Este tipo de creencias ilusorias, escribirá el Riquer Maduro del 96, en Vivo hasta la muerte, no solo han desprestigiado la vida de este mundo, sino que en algún tipo de falsa esperanza en donde todos los muertos siguen ahí presentes, conviviendo invisiblemente con los vivos, se afirma o se cree en la ilusión de ver a los difuntos pasando de un estado a otro de ser, resucitando, reencarnando o elevándose a una eternidad inmortal. La imaginación, dice Riquet, intenta manipular el espacio y el tiempo a su antojo, construyendo mundos posibles a a este mismo que los muertos han abandonado. Pero tal construcción solo puede ser autoría de los que aún quedan vivos, de nosotros, pero no de los que ya han partido. Escribe Riquet en Vivo hasta la muerte. Así la cuestión de la supervivencia es ante todo una cuestión de sobrevivientes, que se pregunta si también los muertos siguen existiendo en el mismo tiempo cronológico o al menos en un registro temporal paralelo al de los vivos, aun cuando esta modalidad temporal sea tenida por imperceptible y obviamente imposible. La experiencia de la muerte siempre es experiencia de la muerte del otro, pero no experiencia vivida, nunca de la muerte propia. Imaginar que el muerto viaja a otro estado de vida es al mismo tiempo estar esperando que cuando uno muera no desaparecerá por completo. La muerte del otro casi siempre nos pone a imaginar que uno tarde o temprano morirá. A esto Riquet le llama la anticipación interiorizada de la muerte propia, en el imaginario que me arroja a verme ya muerto antes de estar muerto y aplicarme a mí mismo por anticipado una pregunta de sobreviviente, lo cual provoca la obsesión de antefuturo, ¿no? Él lo llama como esto es un antefuturo, o sea, me estoy clavado en el pasado y luego en el presente pienso, ¿no? ¿Cómo yo voy a ser el muerto para los demás? Es muy complicado, dice Riquet. Existe aún una circunstancia más bajo la cual la experiencia de la muerte ajena impregna su miedo y destruye la paz, no de un individuo, sino de un número considerable de individuos. La muerte en masa. Esta, dice Riquet, porque bueno, él vivió la Segunda Guerra Mundial, solo tiene vigencia en las situaciones límite, como la epidemia y el exterminio. Ok, ahí es como más entendible, ¿no? En donde una gran masa de gente está muriendo y los que aún quedan vivos no les queda más que esperar su pronta muerte. Esto pasó en el Holocausto. Muchos judíos veían desaparecer a sus compatriotas y solo les quedó encontrarse obsesionados hora tras hora con el momento en que a ellos les tocaría la misma suerte. El judío preso solo, cito a Riquet, se imaginaba, se percibía como si ya formara parte de esa masa indistinta de muertos y moribundos. Sin embargo, hubo quien se salvó de morir en el Holocausto, por ejemplo, Primo Levi, quien a pesar de haber sobrevivido a la guerra, siempre sintió tras de sí la persecución constante de la muerte. Levi se encontraba muerto en vida. Para él la vida después de Auschwitz era casi un sueño, algo que nunca esperó. Lo único que imaginó fue morir, pero esto no le fue concedido. El escritor jamás pudo superar el temor que le provocó y la culpa. Ver durante el holocausto la masa tendida en el suelo de muertos. Siempre triunfó dentro de él un antefuturo angustiante donde la imagen de los cadáveres no dejaban de recordarle una y otra vez su propia mortandad. La imaginación de Levi fue su perdición. El escritor jamás logró olvidarse del holocausto. Su experiencia de vida siempre estuvo, cito a Riquet, contaminada por la muerte límite, por la muerte horrible. Así, para el Riquet Maduro, son tres los imaginarios que configuran el núcleo concreto del miedo a la muerte. El primero, que está representado por el temor a perder eternamente a los seres queridos, por lo que imaginamos para ellos, como ya hemos dicho, un trasmundo en el cual puedan subsistir de modo paralelo a nosotros. El segundo es aquel que ante el acontecer de la pérdida de un ser cercano, se imagina al mismo tiempo la pérdida de la propia vida. Esta es la anticipación de la agonía personal. Y en tercer lugar está la muerte experimentada como el mal absoluto, como la tragedia de la masa, como el exterminio,
la muerte que se respira a cada paso, donde moribundos, cadáveres y vivos se confunden. Este fue el caso de Auschwitz. Añorar que nuestros muertos pasen una segunda vida, como anticipar nuestra propia muerte, e incluso temer a la violencia y horror de una muerte exterminadora, que quizás nunca nos toque, son imaginarios que Riquet considera peligrosos y nihilistas, porque no solo causan miedo, hostilidad y cobardía ante la existencia, sino que niegan la existencia. El filósofo francés le declarará la guerra a aquellos. Dice Riquet, mi batalla es con y contra esa imagen del muerto de mañana, de ese muerto que yo seré para los sobrevivientes. Riquet abogará por el deseo de ser, el esfuerzo por existir, siendo este el propósito más puro de sus escritos póstumos. Si algo parece, bueno, esto me puedo saltar. Como mencioné de manera breve, Riquet con la filos- es crítico con la filosofía de la finitud, pero su herencia más próxima en este tema es la filosofía de Heidegger. En Ser y el tiempo, el alemán dirá que la muerte debe ser comprendida como la posibilidad más propia, respectiva, insuperable y cierta. El filósofo francés opina algo semejante, pero para Riquet, la vida no puede y no debe estar templada por el templo fundamental de la angustia. No tiene que ser, como ya lo dije, como que dirigida por el miedo a la muerte. Para Riquet, quien hace que nos demos cuenta de la existencia de la muerte, que no es nunca la muerte propia, la experiencia de la nada no se abre desde el propio sujeto, sino desde la percepción que tenemos de la muerte asistida. Riquet dice, mi relación con la muerte aún no cumplida está oscurecida, obliterada, alterada por la anticipación y la interiorización de la suerte de los muertos y a muertos. Así pues, la postura riqueriana, al tener presente la mirada del otro, demandará entonces una reflexión más ética que la de Heidegger, mientras que el planteamiento de Heidegger quedó en ser una descripción meramente ontológica de la inminencia de que todo hace y experimenta por sí mismo, su propio fin. Riquet dará un paso más allá del filósofo de Freiburg, intentando proponer una solución que nos permita convivir de modo más afable con la pesadumbre que provoca la muerte y la obsesión anticipada por ella. El planteamiento ético de Riquet se centra en la imagen del moribundo, y es como muy importante este término, en la mirada del otro. El planteamiento ético de Riquet se centra en la imagen del moribundo, en la mirada del otro, porque será el único medio que se tiene para entender la muerte. Cuando el moribundo se encuentra desarmado de sus fuerzas vitales, el espectador se da cuenta paulatinamente de la extinción de aquel. Los especialistas de cuidados paliativos son los espectadores más conscientes de lo que en realidad significa la experiencia de la muerte. Estos señalan que los enfermos terminales no se encuentran preocupados por lo que habrá después de su muerte, sino por sobrevivir a ella. En el agonizante, cito a Riquet, se ve la movilización de los recursos más profundos de la vida para seguir afirmándose. Aquí entra una distinción para Riquet muy importante. Para él no es lo mismo hablar de moribundo que hablar de agonizante. Son dos términos o dos conceptos que él piensa. El primero, o sea, el moribundo, es aquel que se está muriendo y solo eso. Mientras que el agonizante es aquel que, aunque posiblemente fallezca, que va a fallecer, perdón, lucha por lo contrario. Lo que esencialmente distingue al segundo del primero es la gracia, dice Riquet, la gracia interior. Pero ahorita no pensemos gracia como en su sentido supercatólico. Este es el surgimiento de lo esencial en la trama misma del tiempo de la agonía. ¿Pero qué es lo esencial para Riquet? Riquet considera que lo común a toda cultura es la percepción de lo esencial, del sentimiento religioso, con o sin Dios, pero este que no se ha de entender en un sentido de cristianismo ortodoxo. No, la gracia se deja ver frente a la muerte cuando lo religioso se iguala a lo esencial y cuando se trasciende la barrera entre las religiones, incluidas las no religiones. La experiencia religiosa en su sentido transcultural es lo que el filósofo francés entiende por lo esencial. Este sentimiento de lo religioso en su sentido transconfesional cumple un objetivo ético y un objetivo vital. Dice Riquet, es la gracia concedida a algunos agonizantes de apelar a la movilización de los recursos más profundos de la vida para la venida a la luz de lo esencial, para romper las limitaciones de lo religioso confesional. ¿Qué es esto? Alejarse y romper las limitaciones de lo religioso confesional significa romper con la creencia nihilista de esperar un después de la muerte que castigo premie las acciones efectuadas en los momentos de la vida.
Para Riquet esto es bien importante y es algo que me gusta mucho. Lo que él dice es dejar pasar o sea, esta idea de lo esencial es que el agonizante no está esperando realmente o no tema en esos momentos de su enfermedad, ¿no? En esos momentos más pesados de sus últimos días, que va a ser castigado, ¿no? O que va a ser tampoco recompensado. Y esto es muy importante porque creo que en el tema de los cuidados paliativos y en el tema, yo creo que hay un área muy importante que los filósofos podríamos, la verdad no conozco mucha gente que lo haga, a llegar a hacer, que son el tema de la tanatología, ¿no? El tema de la terapia. Yo siempre he estado pensando, en algún sentido, cómo puedes hablarle a alguien, ¿no? En este caso, un agonizante que está, pues, que está condenado a morir pronto, más allá de mencionarle el choro común de que Dios está ahí esperándote, o que ojalá sea agradecido con su vida porque entonces va a tener una existencia post-mortem. O sea, ¿cómo haces o qué tipo de discurso, narrativa le das a estas personas que están atravesando sus últimos días, que vaya más allá del lugar común de, pues Dios te está esperando, viene lo mejor, ¿no? O sea, algo más realista, pero que también no sea como tan pesado, ¿no? Entonces, para enriquecer un poco, esta es la idea, desde una visión tanatológica, que dejar pasar la venida de lo esencial y que esto rompa las limitaciones de lo religioso confesional, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues sí, romper con la creencia nihilista de esperar un después de la muerte, que castigo premie las acciones efectuadas en los momentos de la vida. Y en este sentido, la dificultad de morir sería no representar esta diferencia como supervivencia, en lo que llamo, o más bien como el éxito de una muerte digna, también tiene que ver con no querer representar esta diferencia como supervivencia, en lo que llamo la temporalidad paralela otorgada por la imaginación a los difuntos como temporalidad vis de estos, sino tan solo atenerme a lo que está frente a mis ojos. Si te requiere la confianza en la gracia, para requerir la gracia, nada se me debe. No espero nada para mí, no pido nada, he renunciado a reclamar, a reivindicar, digo, en este sentido, Dios hará lo que quieras de mí, ¿acaso nada? ¿Acepto no ser más? De modo que, al no estar esperando nada después de la muerte, al olvidarse la redención del pecado, al anular la obsesión anticipada que se tiene ante el devenir que transgrede los límites de la experiencia, solo queda la reconsideración de una sola cosa, la supervivencia. Se trata entonces de un salvamento infinitamente más radical, dice Riquet, que la justificación de los pecadores, la justificación de la existencia, ahora mismo. El compromiso ético se encuentra aquí, en redignificar la vida, salvando el sentido de esta al olvidarnos de la dicotomía de un antes o un después de la muerte, para quedarnos tan solo con la vida desenvolviéndose en su sentido permanente, que cuando se va transgredida por una enfermedad crónica, perdón, que extinga desde dentro la propia vida, nos convirtamos en agonizantes y no en moribundos, que gastemos hasta la última fuerza, el recurso más profundo para seguir afirmando la vida y no sentirse muertos en vida. Epicuro lo reconocería muchos siglos atrás, y es una cita muy cliché, yo sé, pero la muerte es una quimera porque mientras yo existo no existe la muerte y cuando existe la muerte ya no existo yo. El compromiso ético reside en esto, en afirmar el sentido de la existencia, en no temer a la vida, en no ser cobardes ni siquiera en los últimos días de existencia, porque esto es una falta no solo hacia uno mismo, ¿no? Sino ante el otro. O sea, puedes estar sufriendo tus últimos días también desde como este paraje psicológico, o puedes tomar como una actitud más amable y más autocompasiva contigo mismo, ¿no? El nihilizar la vida nos sitúa también en el mal ejemplo, en aquel que sufre. La actitud pesimista ante la mirada del otro nos convierte en moribundo y no en agonizantes. El compromiso ético con el otro, dice Riquet, o sea, con el cuidador en este caso, exige tener la sabiduría de transferirle el amor por la vida al otro. Aprender por fin a vivir es aprender a morir, aceptar la mortalidad absoluta sin salvación, sin resurrección ni redención. Por eso dice Riquet que hay que estar vivos hasta la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si quiere dejar de compartir para que nos veamos. Creo que
es muy interesante y muy sugerente sus planteamientos. A mí por lo menos me abre muchas inquietudes que quisiera comentar, pero primero doy paso a los Ok. panelistas y si hubiera preguntas del público, también de los que están en línea, también se lo voy a decir. Muchas Ok, gracias. Ángel, No, yo súper dispuesta a responder. Me encanta ¿eh? el diálogo. Me encanta el No, diálogo que esto abre. Parece que este ya hay tema yo alguna que otra pregunta ahí en el chat, Víctor Manuel. En el chat creo que hay una o dos preguntas ahí. creo que hay una. Sí, una, ¿verdad? Dice, en este concepto del agonizante del que habla Riquet, ¿crees que está el camino para una deliberación sobre la posibilidad de aceptar y legalizar la muerte asistida en México? O desde este mismo filósofo, ¿cómo argumentar la posibilidad de elegir responsablemente la eutanasia? Sí, yo creo que cuando leí esto, hace muchos años, este texto, porque en algún momento me tocó convivir con alguien que estaba muy enfermo, que quise mucho, y todo el tiempo decía, no, y fue hace muchos años, decía, yo tenía como 7 años, decía, ya por favor, Diosito, llévame. Y yo decía, bueno, porque se quiere morir, yo era una niña. Entonces fue como pesado en ese sentido, ¿no? Y fue como muy, para mí fue como muy, me descolocó mucho, decía, pues claro, entonces la vida es una mierda, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que el artículo, la sugerencia de Riquer va para este tipo de enfermos que, bueno, han aceptado por alguna cosa pues seguir cargando con la enfermedad. Y no creo que se contraponga con la idea de eutanasia. Es un texto del 96. Yo creo, al menos yo estoy convencida de que la eutanasia es algo que sí se debería de, de legalizar. Y en el sentido de Ricker, pues también, no sé realmente, pero él le apuesta a la libertad del individuo, ¿no? Entonces, al menos en este caso, pues el enfermo estaría en la libertad de terminar con este sufrimiento y dejar de ser un agonizante. Creo que también lo pone en esta posibilidad de elección, ¿no? Porque si sigue, si no termina con su sufrimiento, se va a convertir en un moribundo, ¿no? En alguien que está quejándose a pesar de que está enfermo y entonces no toma como una elección para terminar y poner fin a eso. Muy bien. No sé si te respondí. A mí el tema, bueno, quisiera nada más hacer un aviso rápido. Les puse en el chat la liga porque ya salió, ya está disponible el libro que escribimos varios del seminario sobre reflexiones de bioética respecto a la pandemia del COVID. Es más, les voy a poner aquí la portada del libro para que la vean. Ya vi ahí está la liga. Sí. Este, ya salió, está Ok. coeditado, son 12 textos, de todos autores del seminario, algunos de ellos colectivos, y pues está editado por la UNAM, en coedición con el programa universitario de bioética y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se puede bajar en la liga que puse o en la página del programa de bioética, totalmente gratuito. Así es que está a su disposición y pues ojalá lo disfruten, nos lo critiquen y nos den su opinión y nos digan todo lo que piensen de lo que ahí pusimos. José Ángel, no sé si tienes algún comentario, creo que estoy seguro que tú Pues sí tienes. bueno, eso de seguro es mucho decir, pero sí. Bueno, primero, saludar a doctora Norma Julieta, saludarla nuevamente porque nos vimos la semana pasada allá en México, Sí, ¿verdad? Allí con Carlos Viesca, ¿verdad? sí, Compartimos asiento juntos ahí en las bueno, ponencias y también mesa sí. juntos, ¿verdad? Saludarla nuevamente, felicitarla, qué bueno, enhorabuena que con este discurso pues ingresa a, a esta honorabilísima
institución bioética de la cual nos honramos todos en formar parte, este seminario. Y también porque de alguna manera también el pensamiento de Paul Ricoeur es bastante cercano para mí. De hecho, mi tesis en filosofía, de hecho, la hice un poco sobre Paul Ricoeur, sobre la cuestión del símbolo en Paul Ricoeur. Y bueno, pues y después he estado pues leyendo más de Paul Ricoeur, no sobre la cuestión del símbolo necesariamente o sobre la cuestión hermenéutica, pero sí sobre la ética de Paul Ricoeur, ¿verdad? Y es un autor muy importante. Y en este sentido, también, de alguna manera, como tú lo mencionaste, eh, tiene cierta cercanía con el pensamiento de Heidegger, ¿no? En el sentido de que Sí, claro. hay como básicamente dos o tres perspectivas desde el punto de vista filosófico con respecto a la muerte, ¿no? En cuanto a la concepción de la muerte. Es decir, hay pues una perspectiva muy, ¿cómo ponerlo? Muy materialista, si quieren llamarlo así, que conciben que la muerte es el fin de todo. O sea, ahí acaba todo y ya después no hay más, ¿no? Hay otra perspectiva que dice que, bueno, no, la muerte no es el fin de todo, en realidad la muerte es el inicio de algo nuevo, ¿no? Ujú. Ahí inicia algo nuevo, ¿no? Hay algo nuevo después que, pues ya saber, pero ahí es donde entra la perspectiva religiosa también. Eh, pero también hay otra perspectiva que es un poco a la que pertenece, pues, Heidegger y también Ricoeur en este sentido, aunque Ricoeur nunca dejó de ser creyente plenamente, ¿verdad? Pues él inició siendo en una familia, pues, protestante, ¿verdad? Pero es una perspectiva que concibe a la muerte como la posibilidad de dar sentido a la vida. Es decir, la muerte es algo que está delante de mí, pero no es algo que está delante de mí eh, de manera fatídica y frente a lo cual yo tengo que verlo con angustia, ¿no? Es decir, la muerte es un fenómeno, es un hecho, es el único hecho seguro que yo tengo que todo ser humano tiene desde que nació. Lo único que tenemos seguro es que vamos a morir, ¿no? Pero ese hecho a mí me da la posibilidad de reflexionar sobre mi vida, de darle sentido a mi vida, de darle sentido a mis acciones de cara a ese fenómeno que es la muerte y que es un fenómeno, ahora sí, el único fenómeno universal de todo ser humano, como tal. Eh, y en este sentido, pues es muy importante, ¿no? La perspectiva de Ricoeur. Un poco, por ejemplo, engranando con lo que preguntaban acerca de la posibilidad o no de la legalización de la eutanasia, todo este tipo de cuestiones, ¿no? En realidad, lo que le preocupa a Ricoeur desde el punto de vista de la hermenéutica es la cuestión del sentido. Entonces, no es solo qué sentido la muerte, bueno, es que la muerte es lo que me da sentido. La muerte es aquello que me ayuda a darle sentido a mis acciones y a mi vida. Y dos, y en ese sentido, desde esa perspectiva, desde ese horizonte, entonces la cuestión sería, por ejemplo, en el caso de alguna persona que por motivos completamente, digamos, justificables éticamente, pudiera solicitar o querer desear la eutanasia, ¿no? Entonces la pregunta ahí sería, desde el punto de vista de Ricard, sería prácticamente, bueno, ¿qué es lo que tiene sentido para ti? ¿Qué hace sentido? ¿Qué te da sentido? Ya, porque ahí podríamos caer hasta en un posible dilema, ¿no? En situaciones ya, pues, muy críticas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que te da sentido ahí? ¿Seguir vivo o la muerte? ¿Qué es lo que tiene más sentido para ti en estos momentos de tu vida? ¿No? O sea, es que ni siquiera es necesario plantear la cuestión religiosa o no, no, es que no ese es el punto, el punto aquí es la cuestión del sentido, ¿no? Eh, ¿Qué me da sentido a mí? ¿Qué tiene sentido para mí en determinadas circunstancias concretas de mi vida, de circunstancias de dolor, de sufrimiento, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me da sentido? Y entonces, y desde esa perspectiva, actuar de acuerdo con ese sentido, ¿no? De alguna manera, también, esa es otra cosa que mencionaste tú ahorita, Norma Julieta. Por ejemplo, dices tú, bueno, desde una perspectiva tanatológica, ¿qué hago yo? ¿Qué le digo a una persona que está en tal o cual situación? Y a veces, justamente la cuestión es esta, ¿no? No es tanto
¿Qué le voy a decir yo? ¿Qué tengo que decirle? ¿Qué le tengo que proponer? Es que no tengo que proponer o decir, tengo que escuchar. Más bien ahí la función del tanatólogo es propiciar que la persona hable, que la persona refleje su vida. Porque ahí es donde uno como tanatólogo ayuda a las personas en ese tipo de situaciones. Ayudarla a que a partir del diálogo con la persona y de la escucha del relato de la persona, a partir de la escucha del relato de la persona, ahí surge el sentido. El sentido va a surgir en el relato de la vida de la persona, porque ese relato es lo que le va a ayudar a darle sentido a eso que está viviendo. Entonces, en ese sentido, a veces una perspectiva, pues, tradicionalista era antes, pues te voy a hablar de Dios, te voy a hablar de esto, te voy a hablar de, no, del premio, del castigo, te voy a hablar de esto, te voy a hablar de lo que debes hacer, lo que no debes hacer. No, más bien es, háblame, cuéntame, dime. Y ahí, en una, digamos, dinámica similar a la del psicoanálisis de Freud, ¿se acuerdan que el método de Freud, pues, al fin y al cabo, pues, es la memoria? Dime. Cuéntame. Y al contarme sobre tu vida, viene el proceso de sanación en la memoria. Entonces, un poco en ese sentido también, en el proceso de recuperación de la narrativa de su propia vida y en el proceso de acompañamiento y de motivación a hacer esa recuperación de su propia vida, en esa recuperación de ese relato viene la recuperación del sentido. ¿Ya? Entonces, bueno. Eso es algo de lo que les podría comentar ahorita, nada más porque pues seguramente hay muchas más aportaciones, ¿verdad? De parte de las compañeras, de los compañeros. Gracias nuevamente, Norma, Julieta. Y ahí estamos en contacto. Gracias, doctor. De hecho, bueno, nada más un comentario. Sí, creo que a lo mejor un matiz entre Heidegger y Riquet, no sé si a lo mejor no lo dije muy explícito, pero creo que sí es muy distinta la perspectiva de Riquet de Heidegger, porque para Heidegger parece ser que lo que da o lo que puede conferir una existencia auténtica es esta inminencia, ¿no? Esta consideración, no digo miedo, él dice angustia, que no tiene que ver con el miedo, sino que la angustia ante la muerte es un, es como un estímulo, un estado fundamental del Dasein que lo hace darse cuenta, o despertar de que tiene que, pues, hacer algo con su vida, ¿no? Tener una resolución precursora, La búsqueda de originaria y auténtica. autenticidad, Ajá. ¿no? Pero en Riquer no. Riquer es muy crítico con esta parte de Heidegger, ¿no? Porque dice, bueno, esto que es una filosofía de velorios. Riquer dice, no, no, no. A ver, no necesitamos la consideración constante en el imaginario del ser humano de la muerte, ¿no? O sea, porque ni siquiera lo vas a vivir tú, ¿no? En este sentido, él apela más bien pues sí, a lo que está ahora, ¿no? Al sentido, y creo que sí tiene bastante de su sugerencia, al menos para los cuidados paliativos, para la tanatología, de un tipo de religión transconfesional, ¿no? De una religión, de un sentimiento religioso de la gracia y lo esencial, pero no en un sentido cristiano o católico, ¿no? Sino como de haber, estar conforme con lo que está ahorita y no esperar un después, ni un castigo, ni un premio, sino simplemente pues darle sentido a la vida a partir de la vida misma y esta cosa de la memoria es súper importante, sí. Pero sí, ahí con Heidegger sí es distinto, creo. Eso es lo que creo que vuelve original a Riquet, al menos en esos momentos que Heidegger, la sombra de Heidegger era muy pesada. Muchas gracias, doctor. Tu micrófono, Víctor, Sí, está apagado. gracias. Tenemos un planteamiento de Ana Gabriela Ortega. Dice, trabajo con enfermos incurables. Es muy difícil trabajar con los sentimientos más que el mismo paciente con los de sus familiares. ¿Cómo ayudar a los cuidadores, al personal de salud, a controlar sus propios sentimientos cuando muchas veces nos dicen que estamos acostumbrados a la muerte? Eso es una buena pregunta. O sea, creo que el personal sanitario también tiene que estar todo el tiempo no digo que en terapia, pero pues sí monitoreando cómo se siente, ¿no? Porque hay un desgaste también muy importante, y yo lo he visto al menos con psiquiatras, sobre todo.
Entonces creo que es importante pues ese trabajo, ¿no? Terapéutico también con el personal sanitario. Y qué complicado, si no, no sabría qué más responder. Yo creo que mucho es lo que decía José Ángel, escuchar, o sea, no imponer criterios, no decir, Claro, sino la guía muchas veces yo creo que se da escuchando, ¿no? sí. Sin juzgar, claro, ¿no? Sin juzgar Y o juzgar, sin... evidentemente, ¿no? Ahora, yo Sí, tengo aquí muchas inquietudes. Una, creo sí, que hay una doctor. cierta, en Riquet, hay una cierta incongruencia cuando dice que la muerte no la podemos experimentar, porque después nos dice, pues que hay que asumir unas ciertas actitudes ante la muerte. Entonces, si no los podemos experimentar, pues ¿cómo vamos a asumir actitudes ante la muerte? O sea, uno dice, entonces sí la experimentamos. De hecho, hace unos años escribí junto con Alejandra Olmos, que también es miembro del seminario, un librito sobre voluntades anticipadas, que se llama Las voluntades anticipadas en México, vivir la muerte con dignidad. Y el título se lo pusimos así porque yo siempre pensé esto de la muerte digna, identificando eutanasia. Hombre, a mí la muerte nunca me parece digna, o sea, me parece que es un fin y punto, se acabó el tema, pero lo que sí es la dignidad es lo humano, los que tenemos dignidad somos los seres humanos. Y lo importante es vivir en todos los momentos de nuestra vida acordes con esa dignidad, es decir, con lo que somos. Y para mí el sentido de esa frase era eso, pues, llegar a la muerte pues como seres humanos y enfrentarla como lo que somos, sabiendo que es lo único que vamos a tener, que es lo único real, existente, seguro, como decía José Ángel, que todos vamos a pasar en la vida. Pero aquí yo creo que hay un tema muy importante y ahí me gustaría escuchar, Sí, no he profundizado el tema con Enrique, pero me gustaría escuchar la opinión de la doctora. ¿Qué tanto pesan en cómo enfrentamos esta situación las creencias personales? Porque creo que son fundamentales, o sea, podemos olvidarnos de la idea de, o no querer meter la parte religiosa, pero para los seres humanos la parte religiosa es muy importante. Y claro. más en situaciones, digamos, Límites. críticas de la vida, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es la muerte. Pero después también yo creo que es muy importante tanto cómo se ha vivido, la satisfacción que uno pueda tener o no sobre la forma en que ha vivido, y luego la forma en que se está muriendo. No es lo mismo morir pacíficamente, simplemente o morir en medio del sufrimiento de un dolor horrible o de un dolor moral horrible. Entonces, ahí es donde uno dice, esto no cuenta. O sea, ¿qué tanto pesa eso o qué tanto Riquer parece más bien hacerlo a un lado? Sí, sí, yo creo que realmente Riquet, como muchos que hacen hermenéutica, fenomenología y ontología, pues son muy generales, ¿no? Digo, la filosofía de repente tiende a ser muy general y por eso la reflexión bioética me parece súper pertinente porque es o sea, es mirar las particularidades, ¿no? Del sufrimiento humano. Y entonces a partir de ahí deliberar de manera crítica y racional y no desde los paradigmas o desde los dogmas qué hacer con cada situación, ¿no? Ya sea una deliberación médica o una deliberación personal sobre qué voy a hacer conmigo. Entonces, pues claro, o sea, si tú, y era lo que yo pensaba, ¿no? Todo el tiempo, bueno, si el moribundo no agonizante, pues lo está pasando muy mal porque tiene un cáncer terminal y ni siquiera es posible paliar ese dolor, perdón, ese dolor físico, ¿no? Con ningún analgésico, ¿no? Ni siquiera con morfina, por ejemplo. Pues entonces obviamente no creo que vaya a ser el gran ejemplo en ese momento para sus cuidadores, está sufriendo, ¿no? O igual también cuando tienes un sufrimiento moral, ¿no?
y algún tipo de ahí de no resolución en tu vida, es muy difícil mantener una actitud positiva y no de arrepentimiento ante lo que has hecho y no puedes ya cambiar. Pues es verdad, o sea, y yo creo que en esto, pues, las consideraciones de las particularidades ya corresponden a una reflexión en sentido estricto bioético y es muy padre lo que usted formula. Bien, yo tengo más preguntas y más Sí, inquietudes. En doctor. esta lógica de lo que comentamos, ¿puede haber una actitud ética ante la muerte por parte del muriente? Claro, ¿no? Yo creo que, o sea, depende, en esto del enfermo terminal que ni siquiera con morfina, pues es bien complicado, ¿no? Yo creo que lo que Riquet plantea es también una reflexión o una posibilidad en la cual el enfermo terminal logre no sufrir, pues, o sea, en este sentido no sufrir como, por ejemplo, del arrepentimiento de lo que pasó, y este es el tema de la gracia, ¿no? Eh, pero yo creo que ya en términos realistas, pues sí es complicado. De hecho, cuando te sientes mal, lo último que te pasa por la mente es, pues, ser considerado muchas de las veces, y lo que más quieres es que te apapachen, ¿no? Entonces, yo creo que sí es complicado, pero la sugerencia de Riquelme va también por ese lado, ¿no? Como ser autocompasivo con uno mismo en esos momentos. No estar arrepentido de lo que no hiciste. No estar viviendo en el pasado, pero tampoco en el futuro, o sea, no estar morando este antefuturo, como él lo llama. Entonces creo que por ahí también va. No es tanto una exigencia, un imperativo moral de, bueno, pero tienes que ser un ejemplo para los demás, sino es tienes que ser autocompasivo contigo mismo. O sea, que a pesar de que esté terrible todo, pues antes de estar un poco sereno, ¿no? Es un poco por ahí. Bien, digo, evidentemente, creo que lo que señala el doctor es muy importante. Cada muerte es distinta y como cada persona es distinta, como cada vida es distinta. Entonces, es muy difícil, yo creo que reflexionar sobre la muerte a base de generalidades o queriendo generalizar las situaciones de la muerte y me parece, y por eso creo que es muy pertinente el tema para el seminario, porque la reflexión se tendrá que hacer un poco desde la bioética en el caso particular, ¿no? En el caso individual, cómo atender las situaciones de la muerte en cada situación particular. Yo, una última reflexión es algo que siempre me ha preocupado, es esta insistencia general que tenemos, y muchas veces lo tenemos desde el lado de los bioticistas, en propugnar por la eutanasia. En, y usted cayó en la tentación de decir, yo estoy a favor de que sea de la eutanasia, yo estoy por la libertad. Y cuando vemos, ayer creo que salió en el periódico, decía, hay 9 casos, 9 países en el mundo que autorizan la eutanasia. Pensemos que a lo mejor el periódico está mal informado y no son 9, sino son 12 o 14. O 10. ¿Eh? O 10 o los que sean, pero es una mínima parte de los más de 200 países que existen en el mundo. Entonces, ¿por qué tenemos esa preocupación como la insistencia? Yo, como abogado, creo que el tema de la eutanasia, evidentemente como bioticista y como abogado también, y como este, estudioso del derecho, etcétera, trato de pensar que la libertad es la base central de la protección de la libertad, la tutela de la libertad, la tutela del humano es lo fundamental para el derecho y para las instituciones. Y en ese sentido, creo que la razón para no establecer la eutanasia es la problemática administrativa de la eutanasia, de crear un mecanismo que puede ser mal utilizado con mucha facilidad. Y eso lo vuelve un mecanismo peligroso y que Sí. en lugar de ir a favor de las personas, termine yendo en contra de las personas, de su dignidad, etcétera.
pero no entiendo por qué tenemos como esa obsesión permanente de pugnar por la eutanasia Sí, cuando es algo que se presenta mínimamente en el mundo. No sí, sé si usted tiene justo, alguna explicación de por qué sí. tenemos eso. Sí, de hecho, perdón, no quise decir que, o sea, yo estoy a favor de la libertad, entonces lo que sería ideal es que las personas elijan, pero yo sé que tiene muchas contraindicaciones legales y contextuales, que las personas elijan cómo quieren morir. A ver, aquí el tema es que también el hijo de Riquet se suicidó. Entonces yo pensando por qué, que fue muy doloroso para Riquet, yo pensando por qué él también no habla explícitamente de la eutanasia. Creo que es un tema, o sea, y creo que sí, que realmente a veces tenemos como una insistencia, pero más bien una insistencia en favor de la libertad, ¿no? De la libertad de que si tú quieres elegir el buen morir, perdón, la muerte digna, no sé si hay una muerte digna, pues puedas optar por ello. Sin embargo, yo sé que en un país, al menos en países como México, tan corruptos, esto se presta a muchas cosas, ¿no? Se presta también a, pues, a que alguien que sí desea, que supuestamente quiere morir bien, pues a lo mejor le roban los órganos, no sé, se prestan muchas cosas. Por ejemplo, también hay un montón de matices que tenemos que considerar con el tema de la eutanasia, que ya lo han preguntado en otros lados, que es, bueno, y si alguien está muy deprimido, la depresión no es como que ni siquiera es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Puede tener acceso a la eutanasia? Entonces sí, son muchos matices, ¿no? Y creo que la mayoría, al menos la mayoría de las personas mayores con las que yo he platicado, que están enfermas, pues en un país bastante católico, no piensan realmente en la eutanasia, no quieren realmente pasar por ahí. Es como una reflexión más o una tarea más para la gente de las nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, yo estoy a favor de la libertad de que cada quien elija en este sentido ante una situación límite, ¿no? Como una enfermedad terminal, pues cómo desea morir o si desea terminar o no con su sufrimiento, a pesar de que obviamente hay muchas contrariedades legales al respecto, ¿no? O que se puede hacer un mal uso de estas decisiones. Eso sí, sí lo entiendo. ¿No será que esta cierta, digamos, obsesión, preocupación, insistencia en que se permita la eutanasia, no será un poco una especie de rebeldía de nuestra libertad hacia algo que no controlamos? Mm. O sea, porque la muerte, nosotros no la decidimos, no nos gusta morirnos a nadie, nadie decide, no, yo ya me quiero morir, salvo situaciones muy particulares y muchas de ellas incluso de problemas de salud mental, etcétera. Pero esta situación donde uno se revela contra algo que se sale de su control. Sí, porque igual si estás en un estado terminal y no alcanzaste a establecer cómo quieres morir, pues vas a quedar ahí años como vegetal. O sea, sí, yo entiendo que es un miedo ante, no, ante que las cosas se te salgan de control y entonces sufras. Pero por ese lado yo sí le apelo a la defensa de la libertad. Bien, hay otros Pero sí comentarios, tenemos. voy a leerlos, para que después pueda contestar. Sofía Alvarado dice, es la comprensión ontológica que Heidegger muestra en tanto el ser para la muerte. Luego, Diego Ramírez Mendoza. ¿No será que la vida misma, mientras se vive, no estando enfermo ni incapacitado, es pues solamente una preparación para la muerte que ya exige de por sí una actitud ética en el sentido de que más nos vale haber vivido lo mejor posible para no estar avergonzados de nosotros mismos? A la hora en la que la muerte nos alcance, ya sin salida, ahí cuando ya no podemos hacer nada más. En ese sentido, creo, la vida es siempre la búsqueda de los mejores propósitos posibles. No hay mejor manera de morir que cuando se hace por un ideal. Luego, Diego de Labra, la muerte es algo tan ambiguo, todos sin excepción pasaremos por ella y aún así no la podemos describir
de forma genérica. Eso es lo que nos hace humanos. Sofía Alvarado, es un asunto histórico. Se busca la libertad justo por los dogmas que se impusieron en cuanto a la propia muerte, en términos religiosos que están establecidos también en la política. No sé, doctora, si tiene reacciones. Sí, muchas gracias por los comentarios. Diego, muchas gracias. Sofi, muchas gracias. Yo sí creo que también, bueno, esto que dice Diego es súper importante, ¿no? De, pues, la sugerencia es vivir para no tener arrepentimiento, ¿no? Cuando ya no puedas hacer nada. Y lo que dice Sofía me parece muy interesante porque yo sí creo que hay una obsesión, bueno, él está respondiendo a por qué hay esta obsesión. Yo creo que esta obsesión contemporánea por la eutanasia y, por ejemplo, también por la legalización del aborto, perdón, la despenalización del aborto sí tiene que ver con este miedo histórico que tenemos del control que ha tenido pues el Estado y la Iglesia en muchas de las libertades, no nada más en la libertad de cómo terminar con el sufrimiento, sino también pues en las libertades sexuales, en las libertades eh, pues de género, de creencia, etcétera. Entonces yo creo que por eso también la obsesión actual es por como que recuperar esa libertad que a lo mejor nos fue negada tantos siglos por parte de un Estado que diría Nietzsche, eh, platónico cristiano nihilista. Gracias a todos por escucharme. Bueno, hay otro comentario. Bueno, hay otros Es lo dos. que veo. Ajá. Muchas gracias, tal. Bueno, señora, me quedo con la aportación práctica de ayudar a los pacientes terminales a encontrar sentido a su vida a través de la tanatología. Y dos, procurar una ética individual ante la muerte desde la experiencia personal, sin presiones externas y acordes a la voluntad individual. Ok. Luego, Ana Lili Higuera dice, la base de la mismidad La e ipseidad. ipseidad de Ricoeur es un sentido de responsabilidad sobre la definición de uno mismo. Por lo tanto, la muerte en Ricoeur y su enfoque es la responsabilidad propia de ser para mí y responder de mi muerte y agonía, sin presiones de morales diversas. Es un concepto muy personal de enfrentamiento final con lo que se piensa y siente, pero se vive con miedo durante la vida por la que forma en cómo se puede ser visto. Luego hay quien, Benjamín Urizar dice, la muerte pertenece al dominio de la fe. Más o menos. Pero bueno, digo, también puede ser para No es algunos. biológica la muerte, en primer lugar, ¿no? Cómo la interpretemos o cómo la enfrentemos es otra cosa, pero es biológica. Sí. No sé si tiene algún comentario. No, pues muchas gracias, agradezco su atención, ¿no? Sus preguntas y pues dejo aquí mi mail en el chat por si hay alguna posibilidad de discusión futura. Muy No sé bien. si ustedes tengan más comentarios o preguntas, doctores, ¿Algún comentario más de alguno de los panelistas? panelistas. No, habría muchos comentarios, ¿eh? Habría muchos, pero como habría tantos, prefiero mejor que lo discutamos en otra sesión, si les parece, ¿cómo ves? Muy ¿Eh? bien. Muy bien. Sí, porque sí Bueno, es un tema que da para mucho, ¿eh? Da para mucho y mejor, para otra ocasión. yo Muchas, comparto nada más la constancia que le haremos llegar a la doctora, agradeciéndole su exposición de un tema que efectivamente yo creo que da para muchas sesiones o va a dar para muchas sesiones y hay muchos aspectos distintos de la vinculados con la muerte, el momento de la muerte, la eutanasia, incluso las políticas públicas en torno de cómo se enfrenta la muerte, el poder, el enfrentar el poder del Estado o de cualquier centro de poder, como pueden ser incluso los hospitales,
las instituciones que prestan atención médica o las que administran las creencias, como son las iglesias, donde finalmente son centros de poder y que afectan a la individualidad y que pues tenemos también que ver, analizar el papel de ellas y cómo las enfrentamos, ¿no? Claro. Entonces, no me queda más que pues agradecer a la doctora Norma Julieta Lomelí Valver y su ponencia, el meternos en la cabeza estos temas y a todos pues su presencia y pues damos por concluido el seminario el día de hoy. José Ángel, un Muchas fuerte gracias. abrazo. Gracias a Gracias, todos. gusto en verlos, Buena tarde. felicidades, hasta luego.